De manera que estaríamos en... Yo creo que voy a tener pesadillas materiales. ¿Me podríais regalar por Reyes una pizarrita normal, de estas negras toda la vida, con una cajita de tizas de colores? Bien. Una cifra que no es una cita literal, entonces comienza... A ver. Aquí. Insisto. Sistemas de referencias en los escritos filosóficos. Entonces, si estamos en una cita no literal, que se llama cifra, que es una perífrasis, y Jäger no está de acuerdo con esto porque considera que ese paso de la teogonía a la teología es padre. Entonces, se pone una llamada en el texto vuestro, intertextual, donde estáis escribiendo, se pone la llamada 1. Y a pie de página o al final de vuestro escrito, como vosotros queráis, yo prefiero hacerlo siempre al final, por si acaso quiero utilizar el espacio de la cita, el que llamamos en argot de la doble escritura, citando en eso a Spinoza, ¿verdad? Por si se quiere utilizar para comentarios más extensos, en vez de estar constreñido al espacio de la nota a pie de página, que no nos permite además tener escritos como si fueran papiros, ¿verdad?, pegados, entonces lo podéis poner al final del texto. 1. ¿Cómo se pone la cifra? Pues se pone CFR y entonces ponéis Giovanni Reale, siempre el autor primero, historia del pensamiento filosófico y científico. Como no os tenéis que saber de memoria, presumiblemente estamos en el capítulo segundo. Y luego aquí, esto sí, si os acordáis, por ejemplo, Editorial Herder. Sigue vuestro texto y entonces decís, es también particularmente lúcida la posición de Reale por lo que refiere a la insistencia de cómo la filosofía griega nace como episteme teorética. Tendría, entonces, 2. En vuestro texto principal, 2, cuando habéis dicho eso. En nota a pie de página o a final de texto, tendríais que poner otra vez aquí lo mismo. Evidentemente, no hace falta una tautología tan estúpida, ¿verdad? Para decir que decís lo mismo y que referís a la misma obra, pero vamos a suponer que en vez de en el capítulo 1 estáis en el capítulo 2. O en el capítulo 2 estabais antes, ahora en el 1. Entonces decís, ibid, esta es la convención de la comunidad internacional. Ibid, que significa la misma obra y lo que sea distinto. En este caso, capítulo primero. Todo el mundo comprende que otra vez se trata de la historia del pensamiento filosófico científico de Reale, pero en el capítulo primero. Pero seguís en vuestro escrito y realmente estaréis tan fascinados o casi ya subsumidos por el ensayo de Reale en este punto, que sigue pareciéndoos lo perfecto y tenéis que hacer otra llamada, la tercera, diciendo, y en efecto, lejos de la complejidad artificial de otros autores, o de la dimensión poético-hermenéutica de Marceau, la claridad de la neoescolástica, es lo pertinente, y entonces ponéis 3, y aquí, como sin embargo estáis todavía en el capítulo primero, y todo es idéntico, y no hay ninguna diferencia, entonces se dice, ibidem. Pero luego realmente tanto os ha gustado Reale que os lo habéis aprendido de memoria y decís, porque tal como sienta el profesor, me parece que era napolitano, que es napolitano Reale, el profesor napolitano, la filosofía pertenece al acervo de la racionalidad occidental diferencial y no se nutre de tradiciones orientales, y citáis 4. Entonces ahora la cita vuelve otra vez. La habéis puesto en literal en el texto principal, entre comillas, y esta ya no es una cifra. Y entonces, si estáis en un examen será muy difícil, pero si estáis en casa, no. Entonces tenéis que poner la referencia, Giovanni Reale Patatín, o por ejemplo, como lo habéis citado tanto, Opcit. Giovanni Reale Opcit. Y ahora aquí, importantísimo, páginas, pp,
Pongamos que nos ha pillado entre dos, para que sepáis qué página se pone PP y no PAGS, ni cosas por el estilo. PP 8, 9. ¿De acuerdo? Cuando la obra se cita, se pone el autor. Si los autores son varios, se pone VV, varios, el autor, el título de la obra en cursiva, cuantas menos comillas utilicéis en el texto, mejor. El título de la obra en cursiva, luego el lugar, esto es para siempre, y es lo que hace todo el mundo, con muy pocas variaciones. El lugar, Barcelona, vamos a suponer que sea 1890, segunda edición. Si consideráis, esto ya a vuestro arbitrio, pertinente consignar el traductor, lo hacéis. Yo lo suelo hacer siempre porque me parece que la traducción ya es un trabajo filosófico y hay traductores que son, por ejemplo, en esto que acabamos de leer, la traducción de Heidegger es casi tan valiosa como el propio texto de Sófocles, ¿verdad? Pero hay veces que quizá no. Ponéis entonces la edición, el lugar y después de todo esto es cuando ponéis las páginas. Por lo tanto, autor, título, lugar de aparición y año, si es la segunda edición, la tercera reimpresión, lo que se quiera, y las páginas. ¿Qué pasa si lo que estáis citando no es un libro, sino un artículo? Entonces tenéis que poner entre, ¿cómo se llama? Castellano, virgulette, en este modo de comillas que son como llaves, el nombre del artículo, la cuestión del sujeto en el pensamiento de Martin Heidegger. La revista Usía, Universidad Complutense de Madrid, año 1999, páginas, las páginas que dure todo el artículo, 45, 79, y la página concreta luego de la que vosotros estáis tratando, por ejemplo, 17. ¿De acuerdo? Que ahora estáis también en cita, citando el mismo texto del que se trate, si hay alguna diferencia, ibid, y la diferencia, si todo es idéntico, ibidem. Claro, sí, claro, tiene que ser en orden consecutivo. Solo sirve el ibid o el ibidem cuando es el inmediatamente anterior consecutivamente. Que ya vosotros necesitáis citar lo mismo, pero estáis en la cita 14 y no en la 4. Entonces volvéis a poner el nombre, Felipe Martínez Marzoa, Opcit, si ya lo habéis citado. Si no lo habéis citado nunca, consignáis la totalidad de la obra por primera vez. ¿Hay alguna pregunta sobre esto? Es muy conveniente que cada vez, es decir, lo diré de una manera más punitiva y más sencilla, que no copiéis, no sirve de nada. No sirve de nada. Es un autoengaño tan tonto como casi todos los engaños, que dura 2 segundos, que se descubre al tercer segundo, ¿verdad? Pero no solo, es que si vosotros estáis teniendo en cuenta el pensamiento de alguna de las literaturas críticas consultadas, lo ideal es que lo consignéis. Y para eso, con toda la libertad, además de, yo he interpretado que lo que Hegel está defendiendo es que la posición teológica es justamente la posición del surgimiento de la episteme. ¿Qué concepto de lo divino habrá que tener aquí para que la fundación de la ciencia sea lo mismo que el establecimiento de la filosofía racional? Cifra, léase, porque siempre tenéis que... Léase de Werner Hegel, el capítulo 2 de la teología de los primeros filósofos griegos. El sistema de referencias en filosofía no es autoritario, como nada que ocurra en filosofía. Ortega le llamaba a la claridad, la cortesía del filósofo. Es un sistema transversal, no dogmático, para que el lector por sí mismo pueda hacer esos itinerarios y con precisión saber en qué disiente, qué comparte, en qué posición se aleja, y para así saber si el lector haría